Hola, hola, jabatos y jabatas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo, Perdón por la ausencia, pero hoy sí que ya no nos podíamos columpiar un poquito más, porque vuelve la Champions y vuelve este canal de YouTube. Habréis notado que el set, que el estudio es un poco diferente. Bueno, hemos tenido unos problemillas técnicos que han estado a esto de que el vídeo no pudiera salir, pero afortunadamente aquí estamos ya para meternos en materia, porque si no esto queda muy largo siempre, y hablar del Atlético de Madrid contra el Liverpool. ¿Qué le iba a decir? Antes del partido, en la previa, sobre todo cuando se hizo el sorteo, un Atlético de Madrid titubeante, un Liverpool que va como un tiro en la Premier League. Pero ojo, también ya como que medio se intuía que el Atlético de Madrid en eliminatorias y teniendo todo el resto de competiciones ya absolutamente perdidas, lo iba a dar todo, iba a dar el 100% ante el Liverpool, sobre todo en el Wanda Metropolitano. Y así le fue, y así le fue. Tuvo suerte, porque el gol inicial, el hecho de marcar tan pronto, condiciona el planteamiento de ambos, tanto del Atlético de Madrid, que se echa atrás, como del Liverpool, que no sabe bien cómo reaccionar y le cuesta unos minutos absorber el impacto del gol. Pero bueno, hablando de impactos, el Atlético de Madrid es como Rocky Balboa, nunca lo des por vencido, puede besar la lona 3, 4, 5 veces, pero al final, cuando ya lo das por muerto, cuando ya tiene toda la cara desfigurada, se agarra de las cuerdas, se levanta y es capaz de tumbar incluso a un campeón como el Liverpool. A ver, la clave del partido, la verdadera clave del partido para mí está en eso, está en que el Atlético de Madrid anote gol tan pronto y después pueda dar un pasito atrás, se pueda permitir el lujo de echarse un poquito atrás, teniendo en cuenta pues eso, que ya tiene el marcador a favor y que un 1-0 no es para nada un mal resultado. Me llama la atención en el gol, y enseguida vamos a la pizarrita, pero como no puedo reproducir la jugada del gol del Atlético de Madrid, un detalle, para que lo veáis después en los highlights, como siempre os digo. Fijaos que el Liverpool defiende en zona ese córner. ¿Eso qué quiere decir? Que los jugadores del Liverpool no están haciendo una marca individual, no van persiguiendo a su muñeco por toda el área, o están pendientes de ellos, sino que ocupan un espacio dentro de la zona, dentro del área, y cada jugador está enfocado, tiene la misión de defender ese espacio en el que se encuentra. Eso sobre la teoría es muy bonito porque dominas la zona, no tienes que preocuparte de pantallas, de engaños, etcétera, etcétera. Pero la práctica tiene un peligro, y es que en la zona tú defiendes quieto, tú defiendes parado, estás como mucho, y como deberías estar, de puntillas, estás activo, pero estás quieto, mientras que el equipo que va a rematar entra en carrera. Esa diferencia, la de estar quieto como mucho, pues eso, de puntillas, y que el contrario venga en carrera, es clave para ganar los balones que están bien servidos, como es el caso del centro de Coque en el saque de esquina. Sí, ya sé que no la toca nadie del Atlético de Madrid, que es Fabinho el último en tocarla, pero ese detalle de la defensa en zona es uno que no me gustó para nada del Liverpool, porque normalmente los saques de esquina yo soy de la opinión en que es mejor defender al hombre o como mucho en marca mixta, es decir, algunos jugadores en zona y otros ocupándose de los cabeceadores más peligrosos del equipo rival, que no defender así, porque es mucho más complicado y además puede generar alguna confusión como la de Fabinho. Después Saúl está donde tiene que estar y aparece cuando tiene que aparecer, como en las grandes noches europeas. Pero venga, vamos a la pizarra. Una vez que ya tenemos el contexto del gol tempranero, de cómo se produce y lo que provoca tanto en el Atlético de Madrid como en el Liverpool, vamos a la pizarra para analizar lo que hizo bien, que hizo muchísimas cosas bien, el conjunto del Cholo Simeone, sobre todo porque volvió a las raíces y porque se acordó de cómo era aquello de defender bien. Esta es la distribución táctica del partido de hoy. Los amarillos son el Atlético de Madrid, los rojos son el Liverpool. Ya me perdonaréis porque no tengo fichitas de colores diferentes, pero eso, el Atlético de Madrid lo que hizo muy bien, como vemos en este 4-4-2, es juntar, que no es ninguna novedad, ya os hemos comentado aquí mil veces el 4-4-2 del Cholo Simeone, pero lo que hizo hoy especialmente bien fue juntar las líneas. Fue que los centrocampistas y los defensores estuvieran muy pero que muy juntos,
independientemente de dónde se situaba el bloque del Atlético de Madrid, si es un bloque medio bajo como este, o si es un bloque bajo ya con las dos líneas muy metidas en terreno del Atlético de Madrid, pero lo que hacían muy bien era que no había espacio aquí. ¿Y por qué digo que es básico para el Liverpool? Para enfrentarse a un equipo como el Liverpool. Bueno, pues porque no dejas espacio a la espalda de los centrocampistas para que se te cuele Firmino como cuarto volante, para que Mané o para que Salah se vengan hacia adentro y reciban aquí en zonas interiores. Eso no sucedió prácticamente en ningún momento del partido porque el Atlético de Madrid tenía las líneas muy juntas. Ayuda mucho, uno, el hecho de que, obviamente, prácticamente desde el inicio de partido vayas ganando 1-0, porque eso te permite darle la iniciativa al rival sabiendo que el marcador ya te beneficia. Y segundo, eso también le permite al Atlético de Madrid tener una menor labor de desgaste en los puntas. En un momento en que el Atlético de Madrid tampoco es que vaya sobrado de delanteros o de delanteros con capacidad de intimidar a transatlánticos como Van Dijk, por ejemplo, pues el hecho de que Morata y que Correa no estuvieran desgastándose a full persiguiendo a los defensores del Liverpool, pues eso beneficia al Atlético de Madrid. Pero sobre todo esto, Lemar no hizo mal partido por izquierda, sobre todo en sacrificio, en recorrido defensivo, persiguiendo a Alexander-Arnold. Por el otro costado, Koke también hizo un trabajo maravilloso persiguiendo las subidas de Robertson, y eso, en definitiva, hizo que el Atlético de Madrid fuera un equipo súper compacto. Además, defendía siempre basculando. Eso también, las basculaciones fueron tremendas. Si el balón lo tenía, por ejemplo, Robertson aquí por izquierda, Koke siempre estaba con él para impedir que le hicieran un 2 contra 1 a Versálico, y Lemar cerraba por dentro. En el momento en el que el Liverpool intentaba un cambio de orientación, esas basculaciones defensivas fueron maravillosas. Ahora el que cerraba por dentro es Koke, y lo mismo con la línea defensiva. Es decir, el lateral del lado por el que estaba la pelota estaba obviamente con su marca, pero también muy pendiente de esto, y después cómo escalonó toda la defensa del Atlético de Madrid para cerrar los espacios. Sí, siempre había algún jugador del Liverpool solo, sí, siempre había alguna zona que estaba desprotegida, pero fijaos en una cosa, si volvéis a ver el partido, la zona desprotegida siempre era la más difícil de llegar. Es decir, la que necesitabas un cambio de orientación perfecto y a una velocidad estratosférica para agarrar desprevenida a esta defensa, que además, una vez que se hacía ese cambio de orientación, seguía basculando. El trabajo de coordinación defensiva de las dos líneas de 4 del Atlético de Madrid ha sido absolutamente sensacional. Insisto en eso, sin el gol tan tempranero, seguramente el desarrollo hubiera sido algo distinto, pero ese gol le vino como agua de mayo al Atlético de Madrid para reactivar su plan defensivo más reconocible. Y con este escenario de un Atlético de Madrid bien replegadito, con las dos líneas de 4 muy juntas, ¿cómo se comportó el Liverpool? Pues prácticamente como siempre, es decir, con los laterales muy altos, y eso no le benefició en absoluto, por lo que os voy a explicar ahora mismo en la pizarra. Tanto Mané como Salah centralizaban mucho su posición, Firmino tampoco acababa de encontrar un lugar para deshacerse de la marca o para encontrar espacios entre líneas, y al final había un embudo terrible en la defensa, en el último tercio de la cancha del Liverpool, en el tercio defensivo del Atlético de Madrid. Pero vamos aquí, que seguro que con la pizarra, o al menos eso espero, entenderéis mejor lo que quiero decir. Cositas del Liverpool en el ataque. Yo creo que se obcecó en utilizar demasiado a los laterales como arma ofensiva, y arma ofensiva para hacer daño por fuera. Me explico. Los dos laterales, como hemos dicho, tenían muchísima amplitud y muchísima profundidad. ¿Qué pasa? Que cuando colocas a los laterales tan arriba, prácticamente se hace una línea de 5 delanteros, o jugadores ofensivos del Liverpool, mejor dicho. Claro, cuando el lateral empuja tan para arriba, el extremo se cierra. Lo mismo sucede cuando Robertson va por arriba, Mané se cierra. Y ahí estamos en zonas interiores, estamos con los hombres más desequilibrantes en el 1 contra 1, Salah, Mané,
los tenemos por dentro, donde, como hemos visto antes, el Atlético de Madrid neutralizaba al máximo esos espacios, y en cambio por fuera, sí, tienes a buenos centradores, como es el caso de Alexander Arnold, aunque no tuvo su día, como es el caso de Robertson, pero no tienes desequilibrio en el 1 contra 1. No tienes Alexander Arnold no va a encarar a Lodi y se le va a ir y después va a poner un centro perfecto, o va a enganchar hacia adentro y va a buscar el disparo. Son jugadores mucho más delimitados en cuanto a radio de acción, son jugadores mucho más de carril, que ponen muy buenos centros. Para mí son dos de los mejores laterales del mundo, pero ante un entramado defensivo como el del Atlético de Madrid necesitas alguien que rompa en el duelo individual, y eso no lo hizo el Liverpool. Además, el Atleti hizo trabajar muchísimo a sus hombres de banda. Ya hemos explicado antes lo de Koke, lo de Lemar en la primera parte cuando estuvo también persiguiendo en todo momento a su lateral, y eso hacía que los laterales del Atlético de Madrid, tanto Lodi como Versálico, se pudieran dedicar a cerrar y a perseguir a los que verdaderamente importaban, que eran los peligrosos, que era Mané y era Salah. Eso en ataque, Liverpool. También en ataque, pero en vigilancia ofensiva, hizo una cosa que está muy relacionada con esto. Como tenía los laterales tan arriba, prácticamente jugaba con 5, estos son los dos interiores, Wijnaldum y Henderson, que obviamente si tienes ya a 5 tipos prácticamente como atacantes, no hay espacio para que sorprendan en segunda línea, y es algo también que el Liverpool no trabajó del todo bien, que las llegadas desde atrás de Wijnaldum o de Henderson no se produjeron. Y en vigilancia ofensiva, en fase ofensiva, lo que teníamos era la vigilancia de Fabinho. Fabinho prácticamente actuó durante mucho tiempo, entre algunas fases del partido, como tercer central. Subía el balón Van Dijk, Fabinho era muy difícil que encontrara el apoyo para la línea de pase abierta para seguir circulando, puesto que tanto como hemos dicho, tanto como Morata como Correa lo que hacían era esperar, no era ir a presionar, sino esperar y sobre todo intentar cortocircuitar este pase. Y una vez que superaban, una vez que diversificaba el Atlético de Madrid y obligaba al Liverpool a salir por fuera con los laterales, lo que hacía Fabinho era quedarse siempre así, en una situación, vamos a poner que están aquí los dos interiores también arriba, el Atlético de Madrid con las dos líneas de 4, y si dejaba descolgados a estos dos, el Liverpool tenía superioridad, porque Fabinho estaba ayudando tanto a Virgil como a Joe Gómez. Y acordaos, por ejemplo, en la jugada una de las ocasiones más claras, aparte del gol, que tiene Morata en la primera parte, es una situación así. Es decir, está todo el Atlético de Madrid muy embotellado, con los dos puntas esperando dar alguna descarga al largo, y se equivoca Van Dijk, pero ¿quién sale inmediatamente a dificultar y a encerrar un poco a Morata y a tirarlo hacia la izquierda? Es Fabinho. Después se come el recorte, pero Fabinho ya ha obligado a Morata a una acción de mérito, ya ha comprado tiempo. Eso lo hace Fabinho. Después, obviamente, el remate de Morata, ya sabéis cuál digo, es el que va a las piernas de Alisson, pero esa situación de Fabinho en vigilancia defensiva me pareció inteligente. Es decir, no la va a poder tocar demasiado porque el Atlético de Madrid está muy encerrado y los dos delanteros le están cortando líneas de pase, pero al menos sí que da un servicio en ese apoyo de seguridad y en ese 3 contra 2 en salida, y sobre todo también a la hora de hacer las famosas vigilancias ofensivas. Ahí estuvo bien Fabinho. Además, también robó muchísimos balones anticipando. En esta misma situación, si vemos al Atlético de Madrid intentaba salir con Morata para que Morata la aguantara y que el equipo saliera de la cueva, pero muchas veces Fabinho se le adelantó porque estaba, como digo, en vigilancia ofensiva, y a la mínima que se producía ese intento de transición del Atlético de Madrid, Fabinho se anticipaba, cortaba, hacía falta, etc. A Morata le quitaron y le cometieron muchísimas faltas mirando a su propio arco, y eso es mérito de este señor, de Fabinho. El Atlético en la segunda parte hace un pequeño retoque, pero es un retoque tremendamente defensivo, mete a Llorente
en el lugar de Lemar, cambia a Koke de banda y conforma un cuatribote. La intención del Cholo Simeone ya de inicio era eso, seguir defendiendo con uñas y dientes la portería cero y esperar algún contragolpe que era muy difícil que se produjera si estaba Morata en el terreno de juego. Esta es la modificación que hizo en la segunda parte y algún pequeño movimiento que pudimos apreciar por parte del Atlético de Madrid, sobre todo, más que en ataque, en defensa, que lo continuó bordando. En la segunda parte el Cholo interpreta lo que pide el partido pide más sacrificio, el partido pedía cuatribote a gritos. Entonces lo que hace el Atlético de Madrid es, en la segunda mitad, envía a Koke a la banda izquierda y mete aquí a Marcos Llorente, que es un pivote, lo mete en banda derecha, con el cometido únicamente de trabajar y de cerrar y de perseguir a Robertson, y deja a Thomas y a Saúl por dentro. Es impresionante el trabajo de los dos hombres de banda, tanto de Llorente y Versálico por la derecha, como sobre todo de estos tres. Estos tres de aquí hicieron un auténtico partidazo. Koke siempre persiguiendo a su lateral, ya fuera en la primera parte Robertson o en la segunda Alexander-Arnold, y siempre proporcionándole la ayuda a Lodi en el 2 contra 1, para que nunca le hicieran eso, le hicieran un 2 contra 1, siempre estuviera la situación nivelada, al menos en cuanto a lo numérico. Y después Felipe, el central por el costado izquierdo, hizo un auténtico partidazo también en cuanto a correcciones. Hubo algún momento en el que Salah, en esa posición que os decía de estar muy centrado, tiraba siempre una diagonal a la espalda de Lodi, y ahí siempre estaba Felipe. Ahí siempre estaba Felipe para vigilarlo. Esta era una situación, insisto, que se ha dado muchísimo en el partido. Estos son los dos interiores, vamos a ordenarlos un poquito mejor. Salah muchas veces hacía este movimiento de dentro hacia afuera, con un balón largo que le servían desde la zona defensiva, puesto que los dos delanteros no apretaban, pero enseguida Lodi corregía bien y además Felipe llegaba a la ayuda. Y ahí se comieron con patatas, si se me permite la expresión, a Mohamed Salah primero y después a Oxlade-Chamberlain y al que se les pusiera. Ejercicio de concentración defensiva, sacrificio, siempre doblando las bandas. En definitiva, partido perfecto en defensa del Atlético de Madrid, incluso con esas modificaciones. La entrada de Llorente, que es un pivote, es un tipo muy posicional, bueno, pues le tocó correr y corrió bien. Además, incluso tuvo una conducción ya en el tramo final del partido que fue notable también. Después el cambio de los delanteros, entró Diego Costa, que demostró tener el carácter necesario para jugar este tipo de partidos. Yo creo que el híbrido perfecto para un delantero para el Atlético de Madrid sería un hombre con la calidad de Morata y con el carácter y la agresividad de Diego Costa. Y después también entró Vitolo para seguir amenazando un poco al Liverpool en transiciones con un jugador tan bueno, tan rápido y con una conducción tan fiable como es Vitolo. El Cholo movió bien sus piezas y consiguió un resultado importantísimo. ¿Y qué hizo Jürgen Klopp por su parte para responder a esa idea del Cholo Simeone todavía un poquito más defensiva? Bueno, pues primero cambiar muñecos. Cambió a Origi por Sadio Mané, en esa idea de meterse un poquito más por dentro, porque Origi no es, vamos, ni por asomo un extremo, es decir, apostó todavía más, redobló la apuesta por esas apariciones de Origi en zonas interiores, y después también, con la salida de Salah, que tampoco estaba teniendo su mejor partido, mete a Oxlade-Chamberlain con la idea de quizá darle un poquito más de amplitud al terreno de juego, pero ninguna de esas dos modificaciones funcionó. La tercera fue la de Milner entrando por Henderson, pero vamos, eso es un cromo repetido. Se me lesiona un centrocampista, meto la mano en la bolsa y saco prácticamente a su clon. Eso es lo que hizo Jürgen Klopp en la segunda parte. Bueno, y ahora el panorama que queda es favorable al Atlético de Madrid, por supuesto, porque se lleva la victoria y el 1-0 sobre todo, la portería a 0, pero vamos a echarle un poquito de agua al vino. Lo siento si eres seguidor del Atlético de Madrid, pero voy a recordar un par de cosas. Primero, la más obvia, que el Liverpool ya remontó escenarios mucho más complicados la temporada pasada, sino que se lo digan al Barcelona, por ejemplo, en Anfield.
Y el Atlético de Madrid, si os acordáis también, el año pasado, ya fuera bromas, ante la Juventus, en esos octavos de final, hizo un partidazo en el Wanda Metropolitano, le ganó 2-0, pero después en la vuelta acabó cayendo ante la Juve con ese hat-trick de Cristiano Ronaldo. Entonces, aquí se juntan muchos elementos. La teoría nos dice que el Atlético de Madrid encarrila bien la eliminatoria, sobre todo si mantiene el nivel defensivo que hemos visto hoy, que fue maravilloso, pero también, ojo con los precedentes, tanto para un equipo como para el otro, que nos apuntan que vamos a tener un partido de vuelta en Anfield maravilloso. No nos lo podemos perder y obviamente aquí estaremos, si los problemas técnicos nos dejan, para repasarlo en la pizarrita. Nada más, jabatos y jabatas, enseguida podréis ver, seguramente os saldrá ahí en lo de vídeos sugeridos, las sugerencias, el otro vídeo que estamos preparando hoy, el del otro partidazo, el Paris Saint-Germain que visitaba al Borussia Dortmund. Ya sabéis, lo de siempre, likes, suscripciones, que siempre estoy ahí pendiente a ver si sube un poquito o no sube el número, y comentarios, que los leo todos, lo que pasa es que chicos, tengo que contratar un community manager porque no me da la vida para tanta respuesta en tanta red social, pero que sepáis que os leo y que os aprecio. Muchas gracias.